Bienvenidos hermanos. Hoy vamos a continuar con Apocalipsis y vamos a continuar con Apocalipsis 2 y 3. Vamos a ver un panorama general de Apocalipsis 2 y 3. En sí, su contexto en cuál está escrito. ¿Sí? Ahora, nos han enseñado que estas 7 cartas o estas 7 iglesias pertenecen a una era de la iglesia cristiana. Pero vamos a ver que no es así. Porque si nosotros empezamos a poner una carta en cada era, estamos cambiando al público para quién fue escrito. ¿Sí? Desde el principio vienen anunciando para quién son esta información y quiénes lo tienen que leer. ¿Sí? Y luego en las cartas están dirigidas especialmente al público, sus defectos y la promesa. Si cambian esos defectos o si no caen en esos defectos, ¿ok? Para empezar vamos a ver el 1:19 que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ahora, las que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Escucha, las que has visto es la descripción del Hijo de Dios. Juan vio eso. Las que son es la tribulación, lo que están viviendo. ¿Sí? Juan dice que él es copartícipe de la tribulación de sus hermanos. Y las que han de ser después de esta es en las cartas, en el capítulo 2 y 3, es la promesa. ¿Sí? Pero cuando avanzamos en el capítulo 4, Cristo especifica que les va a enseñar las cosas que han de suceder. En sí, las cartas en pequeño tienen la misma descripción, las que ha visto Juan, las que se están viviendo y las que han de venir. Pero en sí, el libro de Apocalipsis tiene lo mismo, las que ha visto Juan, las cosas que son y las que han de venir. ¿Sí? Esto es lo que vamos a empezar a leer después del capítulo 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Tribulación, juicio, salvación. Tribulación, juicio, salvación. Entonces, más o menos así están compuestas las cartas. ¿Sí? Ahora, eso de que cada iglesia pertenece a una época, eso es o se empezó a enseñar en el año 909 a través de una Biblia de estudio que se llama la Biblia de Scofield. La mayoría de los pastores compra esta Biblia. Sí, entonces leen el versículo y leen el comentario de Scofield y toman el comentario de Scofield como palabra de Dios, como si él no se pueda equivocar. Subí un video de quién financió la Biblia de Scofield y más o menos la historia de Scofield, ¿sí? Para poder entender un poquito más de dónde viene esta doctrina. Ahora, esta doctrina se empezó a implementar a través de los pentecostales mayormente. Ellos la abrazaron rápidamente. ¿Sí? De que cada iglesia es una era y que ahora la Odisea somos nosotros, pero eso no se ve en el texto. Entonces, para no ser tan largo el video porque hay mucha información, vamos a entrar directamente al texto. Ya vimos que Cristo le dice a Juan que escriba lo que ha visto,
¿sí? Las cosas que son y lo que vendrá. Entonces cada iglesia así está repartida. Fíjense bien. Vamos a empezar a leer. Éfeso dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el cual que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Eso es lo que ha visto Juan. Sí, ha visto al Hijo del Hombre, y en el capítulo 1 lo describe, y en el capítulo 2 y 3 se lo describe por partes a cada iglesia. ¿Sí? Esto que dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Eso ya lo repitió Juan en el capítulo 1. ¿Sí? Eso es lo que vio. Y ahora lo está escribiendo para la iglesia de Éfeso, y ahora va a escribir las cosas que son. Dice: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ahora dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ahora fíjense cómo en el versículo 1 escribe las cosas que vio Juan. En el versículo 2, versículo 3, versículo 4, ¿sí? Escribe las cosas que son, las cosas que están pasando, la tribulación. Entonces, luego dice en el 5, parte del 5, escribe las cosas que han de ser después de estas. Si no arregla donde está mal, dice el 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero si tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitos, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído oiga al Espíritu y dice a las iglesias: el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, etcétera. Entonces, todas las 7 iglesias tienen la misma estructura: una descripción de lo que vio Juan, una descripción de lo que es, y una descripción de lo que ha de venir o ha de acontecer. Las 7 cartas están iguales, con la misma estructura. ¿Sí? Podemos ir a cualquiera de las otras iglesias y tienen la misma estructura. Ahora, aquí lo que vio Juan, lo que es y lo que ha de venir, lo tenemos en pequeñito, en cada carta a las iglesias. Pero también lo tenemos en grande, en macro, en todo el libro de Apocalipsis. A partir del versículo 4, ¿sí? Juan redacta lo que vio y también empieza a redactar lo que ha de venir o lo que es, y va a redactar lo que será. Entonces, esta información la vamos a ver tanto en el capítulo 2, 3 en pequeño, y tanto en el libro, en todo el libro de Apocalipsis. Sí, espero y me esté explicando, hermano.
me está explicando de qué se tratan estas cartas. ¿Sí? Ahora, no podemos inventar que Éfeso pertenece del año 30 al año 100. No lo podemos inventar. La escritura no dice nada de eso. Lo tengo que inventar. ¿Sí? Les voy a dar cada iglesia según lo que nos han enseñado. Éfeso del 30 al 100 después de Cristo. Esmirna del 100 al 313 después de Cristo. Pérgamo del 313 al 600. Tiatira del 600 al 1500. Sardis del 1500 a 1600. Filadelfia de 1600 a 1900. Laodicea a 1900 a la actualidad. ¿Sí? Pero esto no lo podemos ver. Escucha, porque Juan va a escribir lo que vio. Lo que vio es la descripción que ya vimos en el capítulo 1 al Hijo del Hombre. ¿Sí? Y lo repite en cada principio de cada carta. Mira, lo va a repetir en Esmirna. El primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Eso es lo que vio. En Pérgamo dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Entonces, Juan, eso es lo que vio. ¿Sí? Y lo está escribiendo. Ahora dice, escribe las cosas que son. Presente. Las cosas que son. Y miren, vamos a salirnos tantito. Y vamos a ir. ¿Por qué no concuerda con lo que nos quieren enseñar? Que cada iglesia representa una etapa de la iglesia. Dice, escribe por lo tanto cuáles cosas vistes y cuáles cosas están siendo y cuáles cosas están para llegar a ser después de estas. Ahora, cuando dice en el capítulo 1:19, escribe lo que has visto, pasado. Escribe las cosas que están siendo. Si nosotros vamos, ¿sí? El tiempo, fíjense que el tiempo, no lo puedo remarcar. El tiempo gramatical que tiene esa palabra es presente, no es futuro. ¿Sí? No es futuro. Yo no puedo decir que las cosas que están viviendo las iglesias iban a ser para futuro, porque el tiempo gramatical es presente. ¿Sí? Presente. Ahí está. Eso es la morfología de esa palabra. Entonces yo no puedo sacar de contexto, ¿sí?, las cosas que son. Hermano, las cosas que son las tribulaciones que estaban viviendo. ¿Ok? Es muy claro si nosotros vamos a la palabra, las cosas que son o las cosas que están sucediendo. Pues no nos podemos llevar, por ejemplo, a Pérgamo, del año 300 al año 600. Si yo voy a Pérgamo y digo que en el 13, yo conozco tus obras donde moras, donde está la silla de Satanás y retienes mi nombre. Yo no puedo decir que Juan está escribiendo eso para una etapa futura, porque
son las cosas que están sucediendo, las cosas que son, y se están escribiendo en un presente, y esto es lo que estaba viviendo en ese presente Pérgamo, y así la Odisea, ¿sí? La Odisea, hermano, que según eres tú la Odisea, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Eso es lo que vio Juan. La descripción del trono de la gloria de Cristo. Luego dice las cosas que son. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad, y no conoces que tú eres desventurado y miserable y pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que compres oro de mí, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, todo esto que dice: mas porque tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, etcétera, y empieza a regañarlos o a reprenderlos, es lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea. Pero estas son las cosas que estaban pasando, estaban en presente. Yo no puedo llevar esta información al futuro, porque gramaticalmente no me lo permite, hermano. ¿Sí? No me lo permite. No puedo desbaratar el libro de Apocalipsis solo por una falsa doctrina. ¿Ok? Ahora, esa doctrina rompe todo el libro de Apocalipsis y desbarata Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Y entonces cuando tú empiezas a leer Apocalipsis con esa doctrina, que esto es para futuro, que se escribió para futuro y que eran para esta, rompes toda, ¿sí? Toda información que te pueda dar el libro de Apocalipsis. No lo vas a poder entender, porque vas a tener que empezar a hacer malabares para poder entender la información. Pero es fácil, lo voy a volver a repetir. Las cosas que vio Juan es a Cristo en el trono en su gloria, y nos lo describe en el capítulo 1. Luego se lo describe a cada iglesia en el encabezado de cada carta a la iglesia. Luego describe las cosas que están pasando, ya sea tribulación, pecados, etcétera. Es lo que están viviendo, porque esa palabra en el capítulo 1:19, las cosas que son, está en presente. ¿Sí? No podemos llevarlo más allá. Está en presente. Ahora, ya vimos más o menos las fechas de cada etapa. Ahora yo te voy a dar el contexto de Apocalipsis 2 y 3. Ya entendimos la estructura, pero ¿en qué contexto está escrito? Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias, están en el contexto de Mateo 24. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo 24 y vamos a ver cómo Cristo anuncia
lo que había de venir después de su muerte, ¿sí? Entonces, no quiero que se les olvide que nosotros estamos viendo que Apocalipsis está narrando la destrucción venidera del templo y de Jerusalén, y que esa destrucción venidera es juicio, hermanos. Sí, es juicio. Bien, vamos a leer un poquito Mateo 24 para entender. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ya nos está dando el contexto del capítulo, el templo. En el 2 dice: respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está diciendo que el templo iba a ser destruido. Ese es el contexto de Mateo 24. Vamos en el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, de aquí sacan muchas doctrinas que no se pueden comprobar bíblicamente. Te la tienes que inventar. El rapto secreto, ¿sí? Y que está narrando el fin del mundo. Pero ese no es el contexto. El contexto está diciendo que los discípulos le preguntaron, ¿sí?, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Y luego dice: ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo? La destrucción del templo, escucha, hermano, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo marca el fin de la era, el fin de una era, el fin del sacerdocio levítico o el sacerdocio levita, y marca el comienzo o el siglo o el milenio de un nuevo sacerdocio, un nuevo reino, que es el sacerdocio de Melquisedec. Por eso ya no sirve el sacerdocio levítico, porque Cristo vino a hacer un pacto nuevo. El pacto no es la ley, ¿ok? Eso lo vamos a ver. Entonces, voy a regresar. El contexto es la destrucción del templo. El contexto es que le piden señales y su venida o la venida del Hijo del Hombre en las nubes es juicio para terminar una era y empezar otra era sacerdotal. Esto está en Hebreos. Esto es el contexto de Mateo 24. No hay un contexto del fin del mundo. Los judíos no esperaban el fin o la destrucción del mundo, ¿sí? No lo esperaban. Ellos sabían y esperaban el fin de una era, pero ellos malinterpretaron que esa nueva era ellos iban a ser los gobernantes de toda la tierra, ¿sí? Ahora, basados en nuestro contexto, que Jesús y los discípulos están hablando del templo, los discípulos le enseñan a Cristo las grandes piedras
y el templo hermoso que tenían, y Cristo dice, va a ser destruido. Entonces en el 3 dice, ¿cuándo? Danos señales, ¿sí? ¿Cuándo va a ser esto? Y danos señales del juicio contra Jerusalén para estar alertas. Luego, en el 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Si no entiendes Mateo 24, no vas a entender Apocalipsis. Están ligados. Hagan de cuenta que Mateo 24 es Apocalipsis. El Evangelio de Mateo tiene esta descripción, Lucas, Marcos y Juan dicen que no la tiene, pero Juan lo tiene más extenso y es Apocalipsis. ¿Sí? En el 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? El fin del mundo. No, el fin de la era. Escucha, en el versículo 3 dice, y el fin del siglo, el fin de la era, el fin de un milenio, el fin de una era, y iba a comenzar otra era, la era del sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio para siempre. ¿Sí? 6, ya lo vimos que el 6 en el último párrafo dice, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? El fin de la era. ¿Sí? El 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los terremotos, las hambres, las pestes serán principios de dolores, dice. Y cuando haya estos principios de dolores, dice el 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿Ven? Es lo mismo que estamos leyendo en las 7 cartas de Apocalipsis. Juan describe al Hijo del Hombre en su gloria y describe las cosas que están pasando. Sí, ya sea que están engañados, ya sea que están encarcelados o persiguiéndolos o luchando contra la maldad. Es lo mismo. ¿Sí? Dice, entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Escucha, esto es Apocalipsis, lo que estás leyendo en las cartas. Este es el contexto. Ahorita vamos a ver cómo es que tienen el mismo lenguaje, comparten el mismo lenguaje. ¿Sí? Entonces dice en el 8, ¿sí?, que después del hambre y pestes y terremotos, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. No, Apocalipsis habla, ¿sí?, de que el dragón, la bestia, hace guerra contra los santos después de que el Hijo del Hombre sube al cielo y es coronado a la diestra del Padre. Es el mismo, hermano, es el mismo. Más que Apocalipsis está extendido y Mateo 24 está comprimido. ¿Sí? Dice, muchos tropezarán en el 10, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es lo mismo que le dice a cada iglesia, hermanos. No es lo mismo. Vamos a ver qué le dice a Éfeso al final. Dice: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu en el versículo 7, capítulo 2. A las iglesias: el que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Dice: pero tienes estos que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga. El que venciere. Esa frase, el que venciere, es lo mismo hasta el final o hasta la muerte. ¿Sí? No puedes cambiar de opinión. Tienes que morir con esa opinión. Entonces les dará de comer al árbol de la vida. Es lo mismo, hermanitos, que dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora aquí empieza, sí, porque no es todo el mundo. Mateo 24:14. Vamos a ver si esta nos las puede dar. Vamos a ver, no iba a hacer esto, pero 24:14. Será proclamado el buen mensaje del reino en entera la tierra habitada, en testimonio. Ahora, la tierra habitada. ¿Cuál era la tierra habitada, hermanos? La tierra habitada era toda la zona de Roma, lo que gobernaba Roma. ¿Sí? Ahí era donde el evangelio sería predicado. ¿Sí? Dice: mundo, tierra, la tierra habitada, es decir, la parte de la tierra, el imperio romano. Ahí está, específicamente el imperio romano. Allí está, ¿sí? Esto es importantísimo, específicamente el imperio romano, ¿sí? Esto es importantísimo porque cuando dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no está refiriéndose. Por ejemplo, yo soy de México. Jesús no se está refiriendo a que se tenía que ser predicado hasta México el evangelio, no. Jesús está refiriéndose a toda la zona, ¿sí? A todo el territorio que ellos conocían, ¿sí? Entonces, cuando leas que el evangelio sería predicado en todo el mundo, no es en todo el mundo, ¿sí? Es en toda la zona del gobierno romano, porque esa era la tierra conocida. Ahora, también la tierra, cuando aparece en Apocalipsis o aquí, habla pues del Judea, de Samaria, de toda esa zona de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque las 12 tribus eran territorio de Roma. Vamos a Mateo 10. Fíjense. Dice Mateo 10:5. Del 7 voy a empezar. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad de enfermos, etcétera. Sí. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos. En el 11 estoy leyendo.
quien en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz sobre ella vendrá. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibéis ni oyere vuestras palabras, salid a aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Escucha el 15. Mateo 10 está ligado con Mateo 24. Apocalipsis dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Sí? Está relacionada. Ahora, fíjense en el 5, donde se iba a predicar el reino del cielo o el reino de Dios antes, sí, o después de que Jesús muriera, o antes de que Jesús muriera. Dice, los que tenían que recibir el mensaje antes que Jesús muriera eran los judíos. Y después de que Jesús muere, les da permiso de ir a todas las ciudades de la tierra. ¿Qué tierra? Pues lo mismo, al Imperio Romano, porque allí estaban esparcidos muchos judíos. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: a estos 12, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, no, aquí no son las 12 tribus. Ya las 12 tribus habían aparecido. Por ejemplo, los samaritanos eran una tribu perdida. Dice, no vayas a casa de samaritanos. Todavía no. Primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el capítulo 9 te dice quiénes son las ovejas perdidas. No lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, fíjense, en el 21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es lo mismo que les dice a las iglesias, y Jesús está aquí hablando en futuro. La Reina Valera trae un título que dice persecuciones venideras. Ese es el título. Sí, persecuciones venideras. Así que no les temáis o los temáis, porque nada hay encubierto. Y sigue Cristo. ¿Sí? Esto es importante, hermano, porque si no entendemos esto, no vas a entender Apocalipsis. Y lo que se le está diciendo a las 7 iglesias es lo mismo que Jesús está profetizando: los dolores de parto. Cuando tú entras al libro de Hechos y empiezas a leerlo, tú ves cómo los hermanos se levantan en contra de los hermanos y los padres se levantan en contra de los padres. Cristo está utilizando esa metáfora para decir que los mismos judíos se iban a levantar en contra de los mismos judíos, y los mismos judíos iban a matar a los mismos judíos. ¿Sí? No está hablando de ti, hermano, no está hablando de tu mamá, de tu hijo, no. Esto tiene un contexto bíblico, un contexto histórico. ¿Sí? Ahora, Jesús profetiza que después de los principios de dolores, ¿sí?, vendrían tribulaciones, y las tribulaciones son estas: que los iban a encarcelar, que los iban a matar, que los iban a entregar
a reyes paganos para que los juzgaran. Los iban a perseguir. En Juan también les dice, en el Evangelio de Juan dice, vendrá el tiempo donde los van a perseguir, los van a matar y van a pensar que están trabajando para Dios. Y es lo que hacía Pablo. Pensaba que trabajaba para Dios, o Saulo, y los mataba. Ya después abrió los ojos y entendió que no era así. Bien, espero y esté quedando claro el contexto, que las cartas de Apocalipsis, las 7 iglesias, ¿sí?, es lo que Cristo está profetizando en Mateo 24, en Mateo 10. Cristo está vivo en Mateo 10, en Mateo 24, y Cristo profetiza las persecuciones venideras después de su muerte, ¿sí? Y entonces Juan escribe que esas persecuciones y esos problemas se estaban cumpliendo y los estaban viviendo, ¿sí? Espero y se entienda. Ahora, vamos a hacer literalmente los paralelos de las cartas de Apocalipsis 2 y 3, o de las 7 iglesias, a Mateo 24. Y cómo vemos que tienen el mismo lenguaje. Ahí les va. Mateo 2:4 dice, Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Y te empieza con doctrinas y enseñanzas, pero no entienden el contexto. Si nosotros vamos a Mateo 24:12, Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice Jesús, y está profetizando Jesús en Mateo 12. Va a haber mucha maldad, tribulación, entonces el amor de muchos se enfriará. Y Juan dice que Éfeso había dejado su primer amor. Ese es el contexto. Mateo 24, Apocalipsis 2:3. Bien, vamos a ver ahora de la otra iglesia, Éfeso, Esmirna, y vamos a encontrar otro paralelo. Dice, no tengas, yo conozco tus obras y tu tribulación, en el 9, pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, fíjense que en el 9 y 10 dice, y conozco tu tribulación. Y luego dice, tendréis tribulación en el 10. ¿Sí? Pero en Mateo 24:9, Jesús promete que iban a tener tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Es el mismo contexto, solo que Juan está separando casos especiales en cada iglesia. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 2:16, la tercera iglesia. Dice Pérgamo, la tercera iglesia, 2:16, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Arrepiéntate, porque si no vendré pronto a ti. Pronto a ti. Luego dice en Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Perdón, no es 21, es 34. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sí? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Luego dice: arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti. Ellos, esa generación, es el mismo lenguaje, y conforme vayamos avanzando se va poniendo más claro. Apocalipsis 2:22. He aquí yo la arrojaré en cama, y a los que adulteren con ella, y muy grande tribulación. Grande tribulación. 24:21. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, grande tribulación. Es el mismo lenguaje. Cristo lo profetiza, Juan redacta lo que están viviendo. ¿Sí? Y es lo mismo. Vamos a Apocalipsis 24. 43. Perdón. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón. Vendré sobre ti como ladrón. Y si vamos a Mateo 24:43, dice: pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es lo mismo. Vendré como ladrón. Sí, el ladrón habría de venir. ¿A qué hora? Nadie lo sabe, ¿no? Es el mismo lenguaje. Vamos a Apocalipsis 3:10. Y se va poniendo más claro. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros ya vimos que el mundo no es todo el mundo. Y nosotros ya hemos explicado en videos anteriores que la tierra es Jerusalén, las tribus. ¿Sí? Para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Todas las tribus de la tierra. Todos los que moran en la tierra. ¿Sí? Si tú no has entendido, hermano, Mateo 24, Mateo 10, la parábola, no vas a poder entender Apocalipsis. Entonces vas a tener que inventar. ¿Sí? Vamos a Mateo 24:33. Y esta es la última, ¿no? Perdón. Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a Mateo 24:33.
Dice Mateo 24:33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Las tribulaciones, las señales, ¿sí? Conoced que está cerca a las puertas. Ahí está el paralelo de la última iglesia. Está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? A las puertas. La llegada o la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? El 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sí? Y una generación son 40 años. ¿Sí? Y lo que les está aconteciendo es a la generación que Dios le habló, que Cristo les dijo estas señales. Él se las profetizó y la misma generación está viendo estas señales. ¿Sí? No hay más. Otra vez voy a leer el 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, será salvo hasta la muerte. El que venciere, eso significa hasta la muerte. Luego, lo triste de esto es que de aquí sacan el versículo de todo el contexto bíblico y te dicen, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y le dices, ¿y dónde dice eso, hermano? En Apocalipsis 3:20. Jesús está tocando y yo abro la puerta. Esto es ignorancia bíblica. Porque el paralelo es Mateo 24. ¿Sí? Y lo que está tocando la puerta es la eminente juicio que viene. Y si tú no soportas la tribulación o niegas la tribulación, o niegas a Cristo durante la tribulación, no serás salvo. Por eso dice Cristo en todas las cartas, hasta la muerte. Entonces yo te entregaré la vida eterna. Hasta la muerte. ¿Sí? Y en general este es el contexto, hermano. Este es el contexto del capítulo 2, del capítulo 3, de las 7 cartas. ¿Sí? Espero y les sirva este panorama general del capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis para poder entender el contexto. Es el mismo contexto. ¿Sí? En Mateo 24 Cristo está vivo, está profetizando, y en Apocalipsis 3 y 2 está muerto y ya se están cumpliendo todas estas cosas. Yo no tengo que ir a decir que cada iglesia pertenece a una etapa, del cristianismo. Eso me lo tengo que inventar. ¿Sí? Esto, lo que está en Apocalipsis 2 y 3, son las cosas que están sucediendo. Las cosas que están sucediendo. Nosotros abrimos la morfología y eso es algo presente. Lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale toda esta doctrina? De las etapas. Toda esta doctrina sale de la Biblia de Scofield, publicada en 1909. Ahora, se hizo muy popular porque atrás de la Biblia de Scofield había judíos petroleros, judíos banqueros que pertenecen a la élite, y ellos empezaron a transquiversar las escrituras y a cambiar la profecía. ¿Por qué? Porque esta profecía y el Mesías viene a destruir a Jerusalén, viene a destruir a los judíos, viene a destruir al templo, viene a destruir al siglo, ¿sí? O a la era del sacerdocio levítico, y viene a implementar otra era
viene a implementar otro siglo del sacerdocio de Melquisedec. Pero la diferencia es que el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Es eterno, hermano. Ahora, el contexto de Mateo 24 es la destrucción del templo y los dolores de parto. El contexto de Apocalipsis en general es la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y los dolores de parto. Y el juicio o la llegada del Hijo del Hombre. Eso ya lo explicamos en otros versículos atrás. Hasta aquí vamos a dejar capítulo 2 y 3, porque no voy a entrar más allá, sino un panorama general. A lo mejor en un momento podemos entrar en iglesia por iglesia, carta por carta, y ver, por ejemplo, cuando dice tendrán tribulación de 10 días y los meterán en la cárcel. Nosotros vemos que ese es un paralelo con Daniel, porque Daniel se puso a prueba 10 días y no comió 10 días más que legumbres. Entonces el único paralelo es es una prueba de 10 días, y Jesús nos está diciendo aguanten, porque si aguantan van a salir bien de esa prueba. Y podemos ver todas esas cositas que hay dentro de las cartas. Pero ya vimos, si dejaste tu primer amor, y Cristo profetiza que el amor de muchos se enfriará, profetiza que iba a haber tribulación, dice te van a tribular, estás en atribulación, la puerta, toco o llamo a la puerta. Mateo dice que es inminente, que está a la puerta el juicio, que nada lo para. Acuérdate del capítulo 1 que dice que ya el escenario está listo, que la obra de teatro va a empezar, que ya todo indica que está muy pronto a suceder. Espero y les sirva este video. No voy a entrar más allá porque siento que no es necesario, ya es de cada quien. Si quiere investigar, analizar, y si hay oportunidad y Dios lo permite, vamos a poder estudiar Apocalipsis versículo por versículo, iglesia por iglesia. Pero es muy importante antes tener el contexto como un panorama general, una vista de pájaro, una vista de águila. ¿Sí? Espero que les sirva esta información. Este es el video 6 y vamos a empezar con Apocalipsis 4.